El juez Harold Brenner creyó que estaba a punto de sentenciar a un adolescente ingenuo hasta que el acusado comenzó a desmantelar el caso como si fuera un abogado con años de experiencia. El aire dentro de la corte del condado de Los Ángeles se sentía denso, casi sofocante. Filas de espectadores abarrotaban la galería, murmurando entre ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La mesa de la defensa parecía demasiado grande para el joven que estaba de pie a su lado, con las manos en los bolsillos y la barbilla apenas levantada lo suficiente para mostrar que no tenía miedo. Mateo Ramírez, de 18 años, acusado de robo de auto y resistencia al arresto. Los cargos eran graves, pero la forma en que el juez Brenner lo miraba dejaba claro que el verdadero juicio no tenía mucho que ver con la ley. Brenner se recostó en su silla, tamborileando los dedos con desgana sobre la superficie pulida de su estrado, observando a Mateo por encima del borde de sus gafas, con los labios curvados en algo que se debatía entre la burla y el desprecio. «¿Te crees algún tipo de experto legal?», dijo. Su voz transmitía un tono seco, casi divertido. «Esto no es un club de debate, chico». Unas risitas se propagaron por la sala. El alguacil, la taquígrafa, incluso la fiscal, todos parecían estar en sintonía con la broma. Mateo no se inmutó, no se reía. Había pasado años preparándose para este momento, no este en particular, nunca planeó estar en el banquillo de los acusados, pero conocía la dinámica de una sala de justicia como la palma de su mano. Mientras otros adolescentes memorizaban estadísticas de básquet, él memorizaba legislación. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él organizaba juicios simulados en su cabeza, debatiendo casos imaginarios consigo mismo. Su madre, Rosa Ramírez, había trabajado como asistente legal por más de 20 años. Mateo creció escuchando las historias que ella traía a casa, como los fiscales a veces se saltaban pasos, como había jueces con favoritos, como muchos defensores públicos apenas podían hacer su trabajo adecuadamente. Lo absorbió todo. A los 14 años ya era capaz de analizar un juicio con más detalle que la mayoría de los estudiantes de derecho. Pero nada de eso le importaba al juez Brenner. Para él, Mateo era solo otro adolescente en problemas. «Acabemos con esto rápido», suspiró el juez, hojeando el expediente. «Tengo un partido de golf a las 2». La audiencia volvió a reír, pero esta vez algo cambió. Los labios de Mateo esbozaron una ligera, casi imperceptible sonrisa, porque Brenner acababa de cometer su primer error. Aún así, la sala no se había dado cuenta. La fiscal, Gina Ellsworth, se levantó de su asiento con el porte de alguien que ya ha ganado. Su traje estaba impecable, la corbata perfectamente anudada, en realidad llevaba una blusa y un saco bien entallado, pero la descripción de confianza valía igual. Y su voz transmitía esa seguridad ensayada de quien ha pronunciado el mismo discurso cientos de veces. «Su señoría, el Estado probará más allá de toda duda razonable que el acusado, Mateo Ramírez, fue sorprendido infraganti en un vehículo robado, un Audi A6 del año 2022. Reportado como desaparecido apenas unas horas antes de su arresto. Los agentes lo persiguieron por el centro de la ciudad, donde supuestamente trató de huir antes de ser detenido. Sus huellas dactilares se encontraron en el volante. La fiscalía sostiene que las pruebas hablan por sí solas». Las palabras cayeron con peso. El público en la galería se removió, susurrando entre ellos. En la superficie, todo sonaba concluyente: un auto robado, una persecución, un intento de fuga. El juez Brenner echó un vistazo a Mateo por encima de sus gafas y luego volvió la mirada a Ellsworth. «Continúe», dijo. La fiscal caminó hacia el estrado del jurado, sus pasos resonando contra el piso con una seguridad ensayada. «La defensa puede intentar convencerlos de que todo esto fue un malentendido, que el señor Ramírez es una víctima de las circunstancias». Se giró, fijando por primera vez la mirada en Mateo, «pero seamos honestos. ¿Qué tipo de víctima huye de la policía?». La tensión en la sala aumentó. El juez Brenner se inclinó, apoyando la barbilla en la mano. Mateo no parpadeó siquiera.
Ellsworth continuó, hojeando un fajo de papeles. Su señoría, tengo aquí el testimonio del oficial Samuel Trent, quien vio personalmente al acusado al volante antes de que intentara escapar. El vehículo fue confirmado como robado, el arresto se realizó de acuerdo con el manual. Brenner soltó aire por la nariz, asintiendo. Parece bastante sencillo. Para la mayoría de la gente en la sala, seguramente lo era, un auto robado, una persecución, un arresto. Sin embargo, Mateo había pasado demasiados años estudiando juicios como para no ver las grietas en la historia. Aún así, se mantuvo en silencio, observando, esperando. El juez Brenner golpeó ligeramente su mazo sobre el estrado. Bien, veamos qué dice la defensa, dijo, y se volvió hacia la abogada de oficio designada para Mateo, una mujer llamada Isabel Torres que apenas había pronunciado 3 palabras desde que entró en la sala. Ella se puso de pie, visiblemente nerviosa. Su señoría, mi cliente. Mateo colocó una mano sobre el brazo de la defensora, una petición silenciosa. Ella vaciló y luego se sentó de nuevo. Fue la primera vez que Mateo habló. Me representaré a mí mismo, su señoría. La sala quedó en absoluto silencio. El juez Brenner lo miró, claramente divertido. ¿Te vas a representar tú solo? La voz de Mateo salió tranquila y firme. Sí, señoría. Haré mi propia defensa. Un murmullo atravesó el público. El alguacil arqueó las cejas. La fiscal Ellsworth dejó escapar una risa rápida. Esto será interesante. Pero a nadie le parecía gracioso cuando Mateo dio su primer paso al frente, porque todo estaba a punto de cambiar. El peso de la sala se posó sobre Mateo mientras ajustaba su postura, todavía con las manos en los bolsillos. Dejó que el silencio se prolongara un poco más, lo suficiente para incomodar a todos. Luego, finalmente habló. Su señoría, antes de comenzar, quisiera confirmar algo con la fiscalía. Ellsworth levantó una ceja, cruzando los brazos. Adelante. Mateo avanzó un paso con lentitud. Usted dijo que el oficial Samuel Trent me vio personalmente al volante antes de que me arrestaran, ¿correcto? Ellsworth exhaló con impaciencia, casi aburrida. Así es. Y ese testimonio está por escrito en su informe, ¿verdad? Por supuesto. Mateo asintió y luego se dirigió al juez Brenner. Su señoría, pido que se deseche ese testimonio como prueba. Brenner frunció el ceño. ¿Con qué fundamento? Por primera vez, Mateo sacó las manos de los bolsillos y señaló la mesa de la fiscalía. Porque el oficial Trent nunca me vio en ese coche. De hecho, ni siquiera estaba de servicio cuando la persecución comenzó. Un atisbo de confusión cruzó el rostro de Ellsworth. ¿De qué estás hablando? Mateo dio otro paso hacia adelante. Su señoría, si la corte lo permite, quisiera presentar una solicitud para verificar los registros de GPS del oficial Trent de esa noche. Si su informe dice que me vio en el vehículo, esos registros deben coincidir con su ubicación. Dejó la frase en el aire. Tengo la sensación de que no coincidirán. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Brenner miró a Ellsworth. Fiscal, ¿tiene algún inconveniente en verificar los registros de GPS? Ellsworth tragó saliva, con la mandíbula tensa. La pausa fue lo bastante larga como para que el jurado, el público y, sobre todo, el juez notaran la vacilación. Mateo respiró hondo, silencioso. Había pasado años observando juicios, estudiando cómo se movían los fiscales, cómo utilizaban el sistema, y sabía algo sin duda, si Ellsworth confiara plenamente en su caso, no estaría intentando ganar tiempo. El juez Brenner suspiró, frotándose las sienes. Fiscal, ¿alguna objeción? Ellsworth negó con la cabeza con reticencia. No, su señoría. Pero el cambio ya había comenzado. Por primera vez, nadie reía. La sala permanecía en silencio, pero la tensión era evidente.
Ellsworth comenzó a revolver sus papeles, su seguridad pulida resquebrajándose en los bordes. Su señoría, mientras esperamos los registros de GPS, queda el hecho de que las huellas del acusado aparecieron en el volante del vehículo robado. Mateo asintió, con el rostro sereno. Eso es cierto. Avanzó un paso más. Pero hablemos de esa prueba un segundo. Brenner enarcó una ceja, haciéndole un gesto para que continuara. Mateo se volvió hacia el jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. La fiscalía quiere que ustedes crean que el simple hallazgo de mis huellas en un auto prueba que lo robé. Esa es la historia que quieren venderles. Pero pensemos lógicamente. Se tomó un momento para respirar y mantuvo su tono calmado, controlado. Imaginen que entran a una tienda y se prueban una chaqueta. Meten las manos en los bolsillos, la cierran, tal vez luego la cuelgan de nuevo y se van. Horas más tarde, alguien roba esa chaqueta. ¿Significa que sus huellas en la prenda prueban que ustedes se la llevaron? Algunos miembros del jurado se miraron entre sí. Alguien en el público musitó algo por lo bajo. Mateo no les dio tiempo para responder. El auto en cuestión estuvo estacionado fuera de una tienda de autoservicio, un 7-Eleven, varias horas antes del supuesto robo. Yo estaba dentro de la tienda con 3 amigos. Sí, cuando pasamos junto al coche, me recargué en él, incluso abrí la puerta porque estaba inseguro. No lo pensé mucho. No tomé el auto, no lo conduje, no robé nada del interior. Fue un momento tonto de curiosidad. Dejó que las palabras calaran un instante antes de lanzar la siguiente pregunta con precisión quirúrgica. ¿Tocar algo te convierte en delincuente? La fiscal Ellsworth carraspeó, hojeando sus notas en busca de alguna estrategia para retomar el control. Mateo prosiguió sin darle tregua. Y ya que estamos con el tema, hablemos de cómo se obtuvo esa prueba de huellas. Se volvió hacia Brenner. Su señoría, el especialista forense de este caso fue convocado para testificar. Brenner parpadeó, sorprendido por la pregunta, y miró a la fiscal. Ellsworth dudó antes de admitir, no. Los labios de Mateo se fruncieron con comprensión. Entonces, a ver si entiendo bien. El Estado está usando evidencia forense para intentar condenarme, pero no consideró necesario traer al especialista que procesó esa evidencia, sin oportunidad para que yo lo interrogue. Pregunte sobre la cadena de custodia o cuestione la precisión del análisis. Ellsworth cerró la boca con fuerza. Mateo asintió, como si aquello confirmara su punto. Interesante. El juez Brenner suspiró, presionando el puente de su nariz con los dedos. Tenía la expresión de quien se da cuenta de que el caso no iba a ser el trámite sencillo que esperaba. Pero Mateo todavía no había acabado. Lo que diría a continuación lo cambiaría todo. Dio un paso más, manteniendo la voz firme pero tranquila. Su señoría, me gustaría presentar como prueba una declaración oficial del propietario del vehículo. Brenner frunció el ceño. ¿El propietario? Mateo asintió. Sí. El señor Luis Mendoza, propietario registrado del Audi robado, presentó una declaración a la policía que, por alguna razón, nunca se incluyó en los documentos de la fiscalía. Y creo saber por qué. Se giró hacia Ellsworth. ¿Recuerda lo que el señor Mendoza dijo a los oficiales la noche en que reportó su auto como robado? La mandíbula de Ellsworth se tensó, sabía perfectamente lo que venía. Mateo no esperó su respuesta. Extrajo una transcripción impresa de su carpeta y leyó en voz alta, dejé el auto encendido mientras entraba a la gasolinera. Un muchacho debió subirse y se fue conduciendo, pero no era el tipo al que arrestaron. Vi al chico y era blanco. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mateo sostuvo la hoja en alto. Eso está en el reporte policial original, el mismo que la fiscalía decidió ignorar. Volvió la mirada hacia el juez Brenner. El oficial que me arrestó omitió esto en su testimonio. La fiscalía lo pasó por alto.
Sin embargo, quieren que el jurado crea que yo, alguien que ni siquiera coincide con la descripción del verdadero ladrón, soy culpable más allá de toda duda razonable. Ellsworth avanzó un paso, apresurada. Su señoría, esto es irrelevante. El acusado fue sorprendido en posesión del vehículo. Pero Mateo negó con la cabeza. No lo fui. Su voz no subió de volumen, pero resonó con contundencia. Me detuvieron a varias cuadras de donde se abandonó el vehículo. Yo estaba caminando de regreso a casa después de comprar unos bocadillos con mis amigos. No estaba en el coche, ni cerca de él, ni corriendo de nada. Lo único que me vincula a este caso es un trabajo policial descuidado y suposiciones apresuradas. El juez Brenner soltó un largo suspiro, masajeándose la frente. El caso se desmoronaba a ojos de todos. Mateo se volvió hacia el jurado. El verdadero sospechoso se escapó esa noche. Los oficiales encontraron a un muchacho latino en la misma zona y decidieron que eso bastaba. De eso trata realmente este caso. Silencio. Brenner se aclaró la garganta y se acomodó las gafas. ¿Algo más de la fiscalía? Ellsworth permaneció rígida, con el rostro enrojecido. No, su señoría. El juez Brenner exhaló, observó detenidamente a Mateo durante un rato, luego miró a los miembros del jurado. Finalmente, inclinó la cabeza y pronunció las palabras que se grabarían en la memoria de todos los presentes: caso desestimado. Un breve instante de asombro precedió al caos. Media sala estalló en murmullos, algunos incrédulos, otros aliviados. Los reporteros comenzaron a garabatear en sus libretas. Mateo se quedó inmóvil, dejando que el momento se asentara en la mente de todos. El juez Brenner, con el mazo aún en la mano, dirigió una mirada a Mateo. Tenía en sus ojos algo que no había estado allí antes: reconocimiento, tal vez hasta un poco de remordimiento. Mateo le devolvió la mirada y luego se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, justo cuando alcanzó la puerta, el juez habló otra vez. Señor Ramírez. Mateo se detuvo, pero no se giró. Brenner vaciló y finalmente dijo: debería considerar estudiar Derecho. Mateo esbozó una sonrisa de lado. No necesitaba considerarlo, ya estaba en camino. Fuera del tribunal, el aire se llenó de voces. Los reporteros se agolparon en las escaleras, cámaras parpadeando, micrófonos extendidos como armas. Mateo, ¿sabías que el juez desestimaría el caso? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo se siente haber superado a una fiscal con años de experiencia? Mateo se subió la capucha de la sudadera, no le interesaba el espectáculo. No se trataba de demostrar su inteligencia, sino de algo más importante. Su madre, Rosa, lo esperaba al final de los escalones, con los brazos cruzados y el rostro inmutable. Lo contempló unos segundos y por fin sacudió la cabeza y soltó un suspiro. Mi hijo, casi me matas del susto. Mateo se rascó la nuca, riéndose un poco. Tenía que arriesgarme, ma. Ella lo miró otro segundo y luego lo envolvió en un abrazo fuerte. Siempre fuiste el terco de la familia. Los flashes de las cámaras seguían, pero Mateo había dejado de prestarles atención. Al otro lado de la calle, apoyado en su coche, el juez Brenner también observaba, con un porte distinto al de antes. La arrogancia había desaparecido, sustituida por algo parecido a la reflexión. No se había imaginado que este caso sería más que un procedimiento de rutina: otro día, otro acusado, otra declaración de culpabilidad. Pero ahora sabía que recordaría este juicio por mucho tiempo, porque Mateo había hecho algo que pocos logran: obligar al sistema a enfrentarse a sí mismo. Y, por una vez, el sistema retrocedió primero. Esta es la lección que todos deberíamos aprender. ¿Cuántos otros casos se resuelven de la misma manera? ¿Cuántas personas han sido declaradas culpables sin tener en cuenta la evidencia real, sino basándose en sesgos, atajos o un sistema más interesado en cerrar expedientes que en encontrar la verdad? Mateo tenía el conocimiento para defenderse,
Pero ¿qué pasa con quienes no lo tienen? Esto no se trataba solo de un caso, sino de todos. Mateo sabía lo que tenía que hacer a continuación. Esa no sería la última sala de juicios en la que se presentaría, pero la próxima vez no sería como acusado, sino como abogado. Y cuando ese día llegara, no estaría solo. Si esta historia te hizo pensar aunque fuera un instante, compártela. El sistema de justicia se construye sobre leyes, pero lo manejan personas, y las personas pueden cambiar, pero solo si las obligamos a hacerlo. Dale me gusta, suscríbete para más historias que importen y sigamos con la conversación, porque la próxima vez el acusado puede que no sea Mateo, sino alguien que conozcas.